si quieres deja este aquí, que ahí pone igual cuánto yo te... Listo. Buenas noches. Hoy tendremos el segundo encuentro para aclarar algunas inquietudes que se han presentado y para hablar un poco de la relación que tiene esa administración, la planeación, con la planeación financiera, que es la tercera unidad en la que nos encontramos en este momento. Este es el esquema completo de lo que sería el análisis financiero. Como estábamos hablando, el análisis financiero lo que nos va a ayudar es a comprender cuál es la dinámica de la empresa, a interpretar cuáles son esos resultados que nos está arrojando la contabilidad y a poder proyectarnos al futuro, que por medio de esto es que se hace una toma de decisiones y se evalúa esa toma de decisiones. Ahorita me preguntaba Yasmín, ¿cierto? Sí. Me preguntaba Yasmín, ¿por qué era necesario tener datos históricos? Cuando estamos hablando de la función financiera de la empresa, estamos pensando, como hablamos la semana anterior, de unas decisiones financieras, de unos objetivos financieros. Decíamos que era muy importante que la empresa tuviera un buen desempeño financiero, unos resultados, porque a la medida que tengan unos resultados, los resultados le van a permitir un crecimiento, una permanencia en el tiempo, y que es básico para una institución que va a prestar servicios de atención a los ancianos, ¿sí? En la medida que genere excedentes, que tenga una estabilidad financiera, va a garantizar una mejor calidad de vida para estos ancianos. Volviendo al tema, entonces, las decisiones financieras se dividen en decisiones de inversión, en decisiones de financiación y en decisiones de dividendos, que en este caso, cuando estamos hablando de entidades que no tienen un ánimo de lucro, que la idea no es distribuir las utilidades, estas decisiones de dividendos no aplican. Hablemos entonces de las decisiones de inversión. Recordemos que las decisiones de inversión están enfocadas en aquellas decisiones que hacen parte de la compra de activos, muebles, equipos, maquinarias. Y las decisiones de financiación es la manera como voy a conseguir los recursos para poder realizar la inversión. Decíamos también que la financiación puede realizarse a través de dos alternativas. Una es con recursos externos, es decir, consiguiendo préstamos, consiguiendo un crédito con un banco, con un tercero, o la segunda alternativa es con recursos de los dueños de la organización. Para poder realizar esta toma de decisiones, es indispensable tener un conocimiento de la empresa, un conocimiento de qué está pasando en su entorno, o sea, un conocimiento externo de la parte económica, de la parte social, política, ambiental, porque todos estos elementos están incidiendo directamente en las decisiones, en el actuar de la empresa, en su desempeño. Decíamos, poníamos incluso un ejemplo, que cuando hay situaciones ambientales, climáticas, eso puede incidir en los resultados de una organización, en las ventas, en el caso, por ejemplo, de un centro de atención, un clima como el que se está presentando en este momento puede afectar la salud y de pronto hay que incrementar los cuidados. Entonces, hay una cantidad de factores externos a la organización que hay que tener en cuenta porque eso tiene una incidencia financiera. También hablábamos de la situación económica del país, la situación social, cultural, aspectos de la región que pueden estar afectando las decisiones, un cambio de administración cuando estamos recibiendo, por ejemplo, recursos del Estado, un cambio de administración, entonces en el aspecto político, tendría una incidencia importantísima en los recursos y el desempeño financiero de la empresa. Luego viene también el análisis interno y es el conocimiento de la empresa, de la organización, en este caso del centro de atención al anciano, y entonces ahí es importante primero conocer los estados financieros,
saber cuáles inversiones, ese ejercicio que ustedes hicieron, donde fueron y miraron qué activos tenía esta compañía, qué muebles, qué personal, ¿cierto? Eso se va a ver reflejado en unos estados financieros, que nos los muestra una contabilidad. Entonces me van a decir cuál es la posición financiera de la entidad, me van a decir qué dineros tiene invertidos, qué dinero tiene disponible, cuánto dinero le deben, igual cuánto dinero debe esta organización, qué dinero tienen invertidos en la organización sus dueños o sus benefactores. También nos va a hablar de quiénes son sus clientes, en este caso pues no vamos a hablar de clientes, sino de los usuarios o los ancianos que estamos atendiendo. Es importante conocer los procesos, que eso fue parte también de la tarea que ustedes realizaron, qué procesos. Entonces, si recuerdan, en los ejercicios, algunas tenían atención en salud, otras prevención. Entonces, cada proceso que hay dentro de la organización es muy importante conocerlo, porque depende de ese proceso también vamos a encontrar que tiene un impacto a nivel financiero. Su administración y la producción no la vamos a tomar en este caso como la producción, sino como la prestación del servicio. La semana anterior hablábamos que existen unos estados financieros, entonces hablamos del balance general, básicamente del estado de resultados. Este estado de resultados lo que me está mostrando es cuál fue, valga la redundancia, el resultado que arrojó la organización en un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos o los gastos en un periodo de tiempo, y ahí en ese resultado voy a poder identificar cuáles son los excedentes, que recuerden que esos excedentes son los recursos que me van a permitir a mí un crecimiento en el tiempo y una permanencia en el tiempo. Hoy, como estamos hablando de planeación financiera, vamos a mirar algo acerca del flujo de caja proyectado. ¿Listo? Acá entonces, pues podemos hablar un poco de la información interna. Recuerden entonces información de presupuestos, que las organizaciones tienen presupuestos y hoy vamos a hablar un poco de presupuestos y de las proyecciones. La tecnología, esa fue la revisión que hicimos en el ejercicio anterior, cómo está su estructura organizacional, qué recurso humano, con qué personal cuenta esta organización. Entonces, si ustedes observan, ¿qué fue el ejercicio que ustedes realizaron? Recoger toda esta información cualitativa interna. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuantificarla y vamos a recibir unas orientaciones para poder cuantificar esa información. Bueno, y esta es la información externa de la que hablamos ahorita, el mercado, la situación económica, política. Para hablar un poco de planeación financiera, quisiera que retomáramos parte de las lecturas que tenemos durante el curso. Entonces quise traer esta diapositiva, esta imagen, que nos habla un poco de la planeación, que nos habla de los objetivos y del tiempo en que se trazan esos objetivos en la empresa. Entonces nos dice que los objetivos pueden ser a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Cuando estamos hablando de unos objetivos de largo plazo, acá nos dice que son más allá de 2 años, podemos hablar más allá de 3, 5 años, y mediano plazo de 2 a 3 años. Corto plazo estaríamos hablando del 1 año prácticamente, porque cuando estoy haciendo una planeación financiera, normalmente, aunque hago esa planeación mes a mes, yo realizo un consolidado para 1 año. Digo, Fernanda, se nos olvidó. Cuando entonces estamos hablando de la planeación, encontramos acá 3 columnas: el tipo de planeación, el plazo en que se desarrolla esa planeación y cuál es el plan, el instrumento, la herramienta que me va a servir para plasmar este tipo de planeación. Entonces hablamos que hay una planeación estratégica, que es una planeación de largo plazo y que se puede evidenciar. ¿Qué pasó?
que se puede evidenciar en el plan de desarrollo. Esta planeación estratégica normalmente se puede hacer un plan de desarrollo, pensar en los sueños que tiene la organización en el largo plazo, cuáles son sus objetivos después de 5 años. Esto queda plasmado, pero uno no puede dejar que los objetivos queden en sueños, sino que esos objetivos deben ser realizables. Recuerden que eso es una de las principales condiciones de los objetivos, que sean realizables, que sean medibles. Entonces, para que estos objetivos de largo plazo no se queden en un sueño, hay que traerlos y aterrizarlos un poco más. Y entonces acá hablamos de una planeación táctica. Esa planeación es una planeación de mediano plazo y se puede evidenciar en el plan de acción, donde se van a condensar, como su nombre lo indica, acciones puntuales para el cumplimiento de esos objetivos. Ese plan de acción es un instrumento que se desarrolla con planes o acciones proyectadas para 3 años. Pero entonces, como necesitamos hacer medible esa planeación, bajamos más este plan de acción a una planeación de corto plazo y estamos hablando de una planeación operativa. Esa planeación operativa se desarrolla en un plazo de 1 año y se plasma en el plan operativo. En ese plan operativo entonces vamos a encontrar todas aquellas actividades que yo tengo programadas para el año siguiente. Y esas actividades y esos objetivos yo voy a cuantificarlos. Cuando yo este plan operativo lo cuantifico, se convierte entonces en un presupuesto. Y ahí entonces es donde empezamos a hablar de una planeación financiera. ¿Recuerdan esta imagen? También hace parte de una de las de los primeros documentos de la planeación. Si ustedes observan la imagen, nos está mostrando una matriz. En esta matriz encontramos unas actividades, un formato para poder llevar nuestras actividades y los meses, enero, febrero, marzo, mes a mes. ¿Qué quiere decir? Miren que esto es un cronograma. ¿Cuándo voy a realizar cada una de esas actividades? El presupuesto lo que va a hacer es que esas actividades ya no me las va a dejar como algo cualitativo, sino que me lo va a mostrar cuantitativo, o sea, me va a decir cuánto me cuesta esa actividad. Por ejemplo, si yo para el próximo año deseo mejorar las condiciones de atención y quiero mejorar, por ejemplo, las camas, porque las camas están muy acabaditas, entonces quiero renovar la dotación. ¿Cómo? Deseo renovar la dotación. En ese sentido yo debo pensar cuánto me cuesta la reposición de las camas, esa dotación, en qué periodo de tiempo lo voy a hacer, en qué periodo del año lo voy a hacer, para poder identificar si tengo los recursos necesarios y si no cuento con ellos, programarme para realizar un crédito, para pedirle plata, para poder ejecutar este dinero a los socios o a los dueños de la institución o a la entidad pues, que le corresponda. Hablando entonces de esa planeación financiera, en este ejercicio de actividades podríamos pensar en actividades de rutina y vamos a clasificarlas en 2 grandes grupos. Vamos a pensar en los ingresos que genera la institución y en los gastos, porque la diferencia entre el ingreso y el gasto o el egreso, recuerde que es lo que me va a permitir un flujo para otras actividades, para invertir, para reponer la dotación, para invertir en tecnología, en infraestructura. Entonces, cuando yo estoy clasificando dentro de estas actividades, voy a identificar primero unas fuentes de ingreso y luego unas aplicaciones o unos recursos que van a salir, que los voy a llamar egresos o gastos. Entonces vamos a identificar cuáles son los costos o gastos de la empresa. En este caso, como se trata de una empresa de servicios, vamos a hablar básicamente de los gastos. Miren que en esta diapositiva, en esta imagen, encontramos ejemplos.
La mano de obra, en este caso no se llamaría mano de obra, sino que es el servicio que nos están prestando nuestros empleados, gastos de transporte, el alquiler, por ejemplo, del lugar donde estoy prestando el servicio, gastos de papelería, por ejemplo, insumos, mercancías, el mantenimiento de mis equipos, los servicios públicos, ya hablamos de salarios, elementos de aseo y gastos de administración. Básicamente, en todos estos ejemplos encontramos lo que son los costos o los gastos de la organización y es lo que va a ser parte de nuestro día a día en esas actividades que estamos planteando.